Bien, mándanos un mensaje al 81 80 00 23 00 para que nos cuentes tu punto de vista, tu opinión acerca de los diferentes temas que hemos estado viendo en este programa. Y justamente ya es momento de platicar con la licenciada Yadi Martínez, especialista en bioneuromoción y maestría en psicosomática, para hablar acerca de este tema tan interesante que es sanando mi clan familiar. ¿Cómo es esto? Bienvenida, Yadi, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cristi. Muy bien, gracias. Vamos a hablar de este tema que es muy interesante. Mucha gente pregunta bastante de esto. Oye, o sea, no nos bastan nuestros problemas, que seguramente son bastantes, ¿no? Cada quien tiene sus propios problemas. En algunos momentos de nuestra vida son más graves que otros, pero todos los tenemos, como para todavía cargar con los problemas de los antepasados. Así es, imagínate. Pero fíjate que nuestra vida, si nos ponemos a analizarla, es una constante repetición de algo. Pasa una situación y al poco tiempo vuelve a pasarnos algo parecido. Sí. Y otra vez nos vuelve a pasar algo parecido. Y otra vez es como si no aprendemos la lección, se nos vuelve a repetir. Entonces eso lo puedes extrapolar incluso hasta las generaciones atrás, donde también se cometió la misma situación, el mismo error, y va pasando y pasando a otras manos porque allá no se pudo entender bien. O sea, de generación en generación. O sea, en las generación. broncas también se pueden pasar de generación en generación. Sí, los dramas familiares, las situaciones que vivieron la familia. Estamos acostumbrados a estar en un clan siempre, a ser parte del clan. Como el clan nos referimos al grupo, a la familia, a los amigos. Sí, o sea, pero sobre todo lo que viene siendo el árbol genealógico, todo nuestro clan es para nosotros sobrevivir. Si nos vamos a pensar en la biología pura, tú puedes pensar en las manadas, que las manadas siempre están juntas, ¿no? De los animales. Y si alguien se desprende, ese ser que se fue un poquito más lejos de la manada, pues no va a poder ser defendida y se la van a poder comer el depredador. O sea, es como algo instintivo. Es algo instintivo y algo que está en nuestra biología. Entonces, si nosotros nos alejamos un poquito o perdemos algo de ese árbol genealógico, estamos como en peligro de muerte para nuestro inconsciente. Por lo tanto, siempre tenemos que tender a buscar la solución a algo que no se entendió bien quizás. Mucha gente, como esto es muy novedoso, mucha gente ya está hablando mucho de estos temas, entran como en pánico o en una forma de malentendido. Por ejemplo, ahora ya están muchos, de repente me hablan y es que le quieren poner el mismo nombre del abuelo a mi nieto y yo no quiero y necesito que tú les expliques. O sea, ya no tiene nada de malo, simplemente es como que ese nieto que va a venir sí va a traer la carga de ese abuelo que se llamaba igual que él, pero este niño tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor todavía que el abuelo. Es mejor verlo desde el punto de vista de que yo soy esa oportunidad de hacerlo bien y entender qué fue lo que pasó allá atrás para que te puedas liberar de esa situación. ¿Y cómo, o sea, qué recursos tienes para poder entender lo que pasó atrás? O sea, ¿no sería como un poco complicado de ir hacia atrás y ver lo que vivieron o lo que pasaron tus antepasados? ¿Cómo indagar? Sí, a veces sí es complicado, pero si analizamos nuestra propia vida, el presente, cómo estamos estructurados, con quién me casé, cómo están mis hijos, qué dramas estoy viviendo yo, es más fácil que vayamos hacia atrás y digamos, allá también vivieron lo mismo o algo parecido. Normalmente nosotros reparamos o repetimos. Y por ejemplo, te voy a contar un caso para que quede más claro cómo vamos a reparar o repetir. Imagínate que hay un bisabuelo alcohólico, entonces viene un nieto que va a ser repetidor del programa y el nieto va a ser igual de alcohólico. Que el abuelo. Que el abuelo. Exactamente igual, con las mismas consecuencias, todo igual. En cambio viene un repetidor que a lo mejor viene a cambiar la historia y viene un nieto que es abstemio y que no quiere una gota de alcohol. Pero el reparador también está en otro extremo, o sea, no tendemos al equilibrio, sino al extremo. Es ese abstemio que hasta se enoja si le ofreces una copa de alcohol, o sea, y hace drama, ¿no? Cae en el extremo. Entonces, necesitamos tender a base de la conciencia de decir, ok, yo estoy reparando a este abuelo que era alcohólico, entonces yo tengo que estar en el equilibrio. O sea, tampoco que me ponga mal
porque me ofrezcan una copa, pero tampoco ser alcohólico de la misma manera. Entonces, esa es la oportunidad de hacerlo bien. En muchos casos hemos visto miles de casos de donde la abuelita se quedó madre soltera y luego viene la hija y es madre soltera y luego viene la nieta y es madre soltera. Curiosamente. Curiosamente. Y uno pensaría, no, pues casualidad, coincidió, ¿no? Exacto, pero no, es porque se le vuelven a presentar las mismas situaciones como para que la que sigue haga esos cambios y pueda liberar todo ese clan que a lo mejor no tuvieron esa oportunidad de pensarlo mejor y de acomodarse. Y fíjate, qué importante sería que liberes, o sea, que a ti te toque liberar, porque no nada más estás liberando a ti de los problemas de los antepasados, estás liberando a todos los que vienen, ¿no? A los que vienen, tus sucesores. Y también fíjate que se liberan los de arriba aunque ya no estén. Es como una paz que se siente después y hay casos en donde tengo pacientes que han dicho, lo vi en un sueño y me vino a agradecer. O sea, cosas bien bonitas que les llegan a las gentes que ya liberaron. Entonces es muy interesante el árbol genealógico, poderlo revisar. Claro que hay gente que no tiene datos, pero se puede. De todas formas se puede. Oye, y era justo lo que te iba a decir. O sea, esto del árbol genealógico... lo mencionas así como que muy casual, pero realmente, pues, ¿cuántos de nosotros tenemos el árbol genealógico completo? O sea, yo creo que tenemos a nuestros papás y a nuestros abuelos y tan. O sea, hasta ahí llegamos, como que es la gente que conocimos, y luego de pronto, por algún u otro trámite o situación del destino, andas buscando el árbol genealógico y no, pues nadie de la familia lo ha hecho. No, pues quién sabe. Y ahí andas preguntando fechas y buscando actas de nacimiento aquí en los lugares cerca como Coahuila o... Total, ¿qué hacer ahí cuando no tenemos esos... Se puede hacer incluso simplemente, mira, hay gente que me ha llegado que no se sabe ni los nombres de sus abuelos, o sea, así porque no los conoció. Porque no los conoció y porque aparte nunca indagó y nunca se habló de los temas, ¿no? Obviamente sí hay gato encerrado, sí, para que no se sepa absolutamente nada, tiene que haber algo. Entonces, se puede hacer una constelación, se puede hacer unos trabajos especiales de hipnosis o de constelación donde le llega la información a la persona y lo puede liberar de todas formas. Lo ideal es saber, casi siempre se sabe algo. O sea, siempre hay como el detallito, se decía, parece ser, esas cosas se van pasando de generación en generación y te llega la información. Pues sí. Entonces, sí. Oye, y así como también se pasa lo malo, se pasa lo bueno. Yo pregunto nomás para saber si... Por supuesto que sí, obviamente lo bueno no vas a irlo a consultar y no va a ser un problema para ti. Pero también esa forma de decir, bueno, resulta que yo tengo la misma fecha de mi bisabuela. Pero mi bisabuela dicen que era súper exitosa y muy buena y no sé qué. Entonces yo también puedo ser igual que ella. Entonces, con la conciencia te traes también esa parte de ella fue exitosa y bueno, entonces yo también. Claro, porque todo se puede y todo se puede reparar. Pero hay mucha desinformación también, como te decía al principio. De repente a mí ha llegado pacientes donde me dicen es que alguien que a lo mejor oyó el tema o tomó un cursito de un día, dos, un fin de semana. Y, por ejemplo, me llegó una paciente que me dice, es que me dijo que mi hijo se iba a morir igual que mi hermano, porque tiene el mismo nombre de mi hermano. Y le digo, no necesariamente tiene que pasar eso. No necesariamente se puede liberar desde antes. O sea, hay que tener también mucha responsabilidad con las cosas que vamos viendo en el árbol genealógico. ¿Y esto para liberarlo es algo que se trabaja durante una terapia o es una sola sesión o es con el tiempo? Depende de la persona. Normalmente con una sola sesión, si identificamos, sale. Pero, por ejemplo, el árbol genealógico se trabaja dependiendo del tema que traes tú ahorita. Si, por ejemplo, dices, es que no me alcanza el dinero, así como llega el dinero se me va. Trabajamos el árbol genealógico en base al dinero. Entonces empezamos a investigar, primero sacar quiénes son tus dobles, con quiénes tienes relación. Eso es en base a nombres, a parecido físico y a fechas de nacimiento o de fallecimiento de los familiares relacionados contigo. Y vemos las historias de esas personas y se puede sanar. Te puedo contar un caso de, por ejemplo, una paciente
que todo el tiempo llegaba el dinero y tenía una necesidad exagerada de gastarlo, entonces no le alcanzaba nunca porque siempre lo gastaba y no podía ahorrar. Nunca era suficiente. Nunca era suficiente, ni siquiera tenía la oportunidad de ahorrar. Entonces ella, revisando, su bisabuela tenía mucho dinero, bastante dinero, pero lo guardaba en el colchón. Es que antes así se usaba también. Y se quemó la casa y se perdió todo el dinero. Entonces perdió toda su fortuna. Ese mensaje de no debes de guardar dinero le llega inconscientemente a la bisnieta y entonces ella no puede guardar dinero. Siempre lo tiene que gastar. Lo tiene que gastar. Prácticamente hasta la palabra es lo tengo que quemar. Sí. ¿Sí? O me quema el dinero en las manos. Y era eso. Al momento de hacer conciencia de esta situación, se puede ahora ya tomar la responsabilidad y decir, pues ahora sí yo voy a empezar a ahorrar. Y cambia su historia. Pero qué increíble, o sea, ¿y dónde traes esa información, ese mensaje? O sea, en el ADN, prácticamente. Mira, sí es parte también del ADN. Ahorita está lo que es la epigenética. Es una rama bastante nueva, pero esa sí nos está dando las bases científicas de que esto está sucediendo y es real. Hay varios estudios donde están viendo que a través de las generaciones en animales se puede ir pasando esa información. Y ya se han sacado de algunas personas que son alérgicas a algún medicamento relacionado con algo que murió el abuelo o el bisabuelo. Entonces murieron de un exceso de alguna sustancia y el medicamento trae esa misma sustancia y los nietos o los bisnietos salen alérgicos a esa sustancia. Eso ya científicamente cada vez más se está probando. Entonces sí es importante, mucha gente dice, no, pues lo que hicieron mis abuelos allá claro, ellos. Lo que no fue en tu año ni te hace daño, pues no. Pero sigue marcado en ti, sigue constantemente presentándose. Bien, vamos a hacer una pausa. Te manda muchos saludos Yadi, Claudia Aldape, y me hace una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando faltan nietos y cómo es que se transmite todo? Que es lo que justamente estabas explicando. Vamos a hacer una pausa y regresamos para responderle a Claudia y a todos los que nos están escribiendo. Pausa y regresamos. Ya estamos de regreso con Yadi Martínez, especialista en bioneuroemoción y maestría psicosomática, hablando acerca de sanando mi clan familiar. Es increíble, porque por ahí dicen que lo que no fue en tu año no te hace daño, pero en teoría sí te hace daño porque cargamos con los problemas y las broncas que no solucionaron nuestros ancestros y se vienen a manifestar de manera inconsciente en nuestra vida actual, en nuestras situaciones, en nuestras conductas, sin saber que es por eso hasta que lo trabajamos y lo hacemos consciente, ¿no, Yadi? Así es. En la pregunta que hicieron, que lo que entiendo es que si ya no hubo más nietos, ¿en dónde va a caer eso? Sí, ¿qué pasaría con las broncas, no? ¿A quién se las heredas? Por ponerlo así. No es necesariamente los nietos. También puede ser, no nada más heredamos de los bisabuelos y de los abuelos, también puede ser un drama familiar vivido con algún tío o alguna situación. Por ejemplo, cuando hay una muerte injusta, sobre todo el árbol va a tender a reparar algo que pasó malo, ¿sí? Son dramas, básicamente. ¿Alguna tragedia también? Una tragedia, familiar. Imagínate, hay casos, por ejemplo, de un chico que se muere a los 18 años por salir por primera vez en un carro, se mata. A la siguiente generación viene otro chico que le ponen el mismo nombre y está relacionado con esas fechas, y al salir a los 18 años en un carro él solito por primera vez, se mata. A la siguiente generación viene una niña que está relacionada con fecha con ellos dos, pero esa niña nace con parálisis cerebral. ¿Para qué? Para que no tenga esa necesidad de salir sola. O sea, no va a poder salir nunca sola a los 18 años a matarse. O sea, siempre va a tener que estar, desgraciadamente, en silla de ruedas o con la compañía de alguien para poder salir. Esa niña es como la especie de: aquí vengo a frenar todo esto, yo lo reparo para que ya no vuelva a ver este drama familiar. Para las generaciones Para futuras. las generaciones futuras. Es como me sacrifico y ahí se queda. Hay árboles que tienden a la extinción, ¿sí?
a que ya no hay hijos por ningún lado, ya no va a haber nietos por ningún lado, porque es un árbol tan tóxico que finalmente ya es mejor que se acabe para que ya no se esté repitiendo todo eso. Por eso a veces nacen niños enfermos o niños que vienen a sacrificarse completamente por todo el clan. Pero bueno, pues hay que buscar la solución de alguna manera. También se puede de decir, bueno, no hay hijos, vamos a ver qué pasó, por qué no hay hijos. ¿Cuántas mujeres no hay que no pueden embarazarse, y resulta que a lo mejor alguna persona murió en el parto? Entonces, para tu inconsciente tener hijos es muerte. Tenemos que irlo a resolver y liberar. Entonces, de cierta manera te estás protegiendo a ti misma sin hacerlo tan consciente, es un mecanismo de protección de todo el inconsciente del clan para que no te pase a ti. Hay muchos casos, demasiados. Hay un tema especial con las personas que no pueden hacer su vida. A ellos se les llama yacientes. Son, bueno, en psicosomática el doctor Salomón Selam fue el que trabaja más este tipo de cosas y les llama yaciente a ese ser que nace después de que ya murió alguien. Puede ser varios años después. Nunca lo conoció. Mucha gente ahí entra en conflicto porque me dice, pero si yo no lo conocí, ¿yo qué culpa tengo? No tienes la culpa, pero tú eres como esa necesidad de reemplazar a este personaje. Estas personas que son yacientes tienen varias características. Puede ser que sean personas en ambos extremos o muy calladitas, que casi no se mueven, casi no hacen ruido, visten de negro, están sumamente serias todo el tiempo. O está el otro extremo que es la hiperexistencia, gente que donde entra empieza a hablar y a gritar y todo eso. El alma de la fiesta, ¿no? El alma de la fiesta, pero es para llamar la atención porque trae un muerto, una especie de muerto cargando. ¿Sí? Estas personas normalmente sus frases son, no puedo vivir mi vida, soy un muerto en vida, no sé qué hacer y les va muy mal. O sea, todo es como gris y oscuro alrededor de ellos. En ambos casos, en el que se viste de negro casos, y en la persona que es como el alma de la fiesta. Sí, pero como siempre sienten que no están haciendo su vida, que están haciendo la vida de alguien más. Al momento de poder identificar de dónde son yacientes, les cambia la vida completamente. Y en la misma terapia, en la misma sesión donde estamos entregando programas de esa persona, la persona le cambia el rostro increíblemente. Y al día siguiente o los siguientes días todo el mundo les está diciendo que qué pasó, que si se hicieron algo, que si descansaron, porque cambian mucho, cambian bastante al momento de hacer esa conciencia y decir, a ver, espérame, el muerto está allá, no soy yo el muerto, yo estoy vivo y yo te voy, y esa es una parte que yo digo mucho, es desde el amor decir, qué feo que pasó esto, lo siento mucho porque si moriste mal o te asesinaron o te suicidaste, siento mucho tu dolor, pero yo estoy vivo y yo te voy a trascender. Y esta partecita de mí y de ti que está en mí, voy a hacer que sea feliz. Entonces estás honrando a esa persona que se quedó ahí atrás. Y tú siendo feliz, la sigues honrando y viviendo, la sigues honrando. Claro, y entonces ahora sí la sensación cambia y ya ellos a lo mejor sienten que empiezan a vivir su vida. Empiezan a vivir su vida, empieza a cambiarles el panorama, les empieza a ir mejor, pueden relacionarse con más gente, cambian hasta su manera de vestir, muchas cosas cambian cuando encontramos esa situación. Y bueno, por otro lado también se heredan enfermedades. También de la misma forma que te decía, o reparamos o repetimos. ¿Se puede repetir la misma enfermedad? Sí. Bastantes veces que hubo una persona que murió de cáncer, el que sigue probablemente va a morir de cáncer y así se va pasando. Pero también puede ser la reparación, por ejemplo, una persona que muere deshidratada, la siguiente generación pudiera ser que venga alguien con retención de líquidos, sí, para poder quitar ese tipo de, para reparar pero en extremo. O sea, siempre son extremos. Entregando los programas se libera.
también Bien. las enfermedades. Y justamente a esto quería preguntarte, Yadi. También, ya ves que hay gente que cuando tiene hijos dicen, no, yo no les voy a poner el mismo nombre Ujú. que ella, sea el papá o la mamá, porque por cuestiones ahí como karmáticas, ¿no? Sí, Entonces tiene que ver justamente con esto. Pero sí. no porque no, o sea, mi pregunta es, no porque no le pongas el mismo nombre que el tío, el abuelo, la mamá o el papá, ¿se salva esta persona de esas? No, todos repetimos o reparamos cosas, unos en mayor medida y otros en menor medida. Ha habido gente que ha pasado de que no le pongo el mismo nombre, le pone otro nombre, pero resulta que el santoral de ese nombre está relacionado con las fechas del otro. No te escapas, o sea, De tu destino, vaya. sí, sí, es que es como una especie de acuerdo. O sea, yo vengo a reparar esto y no me puedo zafar Sí, hasta que lo haga. hasta que lo haga, ¿sí? Si uno pasa mucho que, por ejemplo, alguien se murió por no tener un doctor a tiempo y vienen un montón de doctores después, ¿sí? Los nietos o los bisnietos o los sobrinos son doctores porque pasó algo trágico acá que no se supo resolver o fue demasiado el drama, entonces vamos a quitar esa carga. Pasa bastante con las muertes de los muchachitos, de niños pequeños, que queda el drama muy fuerte en la familia. Claro. Entonces vienen las siguientes generaciones a reemplazarlos, a ellos. Entonces, a ver, en el clan familiar, que básicamente le corresponde a la genealogía, o sea, pueden ser Ujú. tus abuelos, tíos, no necesariamente abuelos, No papás, necesariamente, tíos, sí. demás, toda la familia, Toda la ¿no? familia. Sí tiene que haber una línea de sangre de por medio. Sí, pero hemos encontrado también que, por ejemplo, a veces las nanas, las que Ujú. criaron, las que estuvieron ahí, influyen también. Fíjate. Los niños adoptados, si a ti te adoptaron, tu árbol, aunque tú no seas de la misma sangre, tu árbol también es una especie de necesitamos a alguien así, lo traemos aquí para que repare también lo de allá. O sea, básicamente es el clan, por eso mencionas el Es clan familiar. no importa si eres o no eres de sangre. Ok, Entonces va más allá de vas a eso. ir más allá. Fíjate, y dentro de ese clan podemos encontrar dos tipos, ¿no? El renovador El que y repara el y el que que... repite. Ok. Reparar o repetir. Pero la idea es que todos trascendamos. O sea, ir haciéndolo mejor, mejor, mejor y vamos evolucionando. Y nos estancamos normalmente en lo mismo. Por Claro. desconocimiento, simplemente. Nadie tiene la culpa. Es un desconocimiento nada más. Claro, y la idea es en terapia, a través de terapia, hacerlo consciente y Sí, liberarnos y liberar a nuestro clan. así es. Eso sería la Así idea. es, sería de Pues esa muy forma. interesante todo esto que nos platicas. Cada vez entendemos mejor todo el tema de la bioneuroemoción, Así que es. es prácticamente pues nuevo, de algunos años para acá, Sí, tiene muy poco tiempo, 6 años, 7 años, ¿verdad? de que empezamos a estudiarlo. Ujú. Pues redes sociales o forma de contacto, Yadi. Muy bien, mi WhatsApp es el 81 19 90 83 38 y me pueden encontrar en las redes sociales de Adriker y de Yadi Martínez. Bien, pues ahí tuvimos a Yadi Martínez, especialista en bioneuroemoción y maestría psicosomática, platicando acerca de la sanación de tu clan familiar. Ya nos quedó más claro qué es el clan familiar, quiénes corresponden a esto, qué sucede, que se hereda lo malo, también se hereda lo bueno, así que no se preocupen y todo tiene solución. Básicamente